Hay momentos en los que la política española parece volver sobre sus propios pasos. Las últimas actuaciones judiciales, y muy especialmente las que dirige el juez Santiago Pedraz, desde la Audiencia Nacional, tienen un aire inevitablemente conocido. For what it were, I'm a daydream believer, but the times have been changing, they say. The poets and painters and all of the dreamers still live in the good old days. Recuerdan al final del felipismo, cuando los sumarios, las detenciones, los registros y las declaraciones ante el juez Baltasar Garzón fueron estrechando el cerco sobre el poder socialista de entonces. No son los mismos hechos, ni las mismas causas, ni conviene confundir épocas distintas, pero sí hay una similitud política evidente. Cuando la justicia empieza a levantar alfombras alrededor de un gobierno agotado, cada diligencia judicial deja de ser solo una diligencia y se convierte en síntoma de final de ciclo. En los años 90, el caso Gall terminó golpeando el corazón del aparato del Estado. Garzón instruyó causas que acabaron llegando al Tribunal Supremo, que asumió la competencia sobre imputaciones que afectaban al propio Felipe González, a Narcís Serra, a José Barrionuevo y a muchos altos cargos socialistas. Años después, el Supremo condenó a Barrionuevo y Rafael Vera a 10 años de cárcel por el secuestro de Segundo Marey. Aquella época dejó una imagen muy dura. Responsables públicos detenidos, antiguos altos cargos entrando en prisión, declaraciones encadenadas y una sensación de que el poder político ya no controlaba el calendario judicial. La justicia avanzaba y el gobierno llegaba siempre tarde, dando explicaciones parciales, negando primero lo que después acababa apareciendo en los sumarios. Pues ahora vuelve a aparecer una sensación parecida. El caso Leire Díez, las actuaciones de la UCO, los registros vinculados al PSOE y las investigaciones sobre una presunta trama para torpedear o desestabilizar procedimientos judiciales contra el partido y el gobierno han abierto una grieta de enorme gravedad institucional. La propia Audiencia Nacional investiga hechos que podrían afectar a delitos tan serios como organización criminal, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias o actuaciones contra instituciones del Estado. Lo más inquietante no es solo que aparezcan nombres del PSOE. Lo verdaderamente grave es que, según el sumario del caso Leire, varios agentes declararon que desde la cúpula de la Guardia Civil se les indicó que no fueran proactivos en investigaciones con afectación política y que se pusieran de perfil cuando las pesquisas rozaban el entorno del presidente Sánchez. No estaríamos ante una simple maniobra de partido ni ante una fontanería menor, no. Estamos ante algo mucho más serio. La utilización de estructuras del Estado para proteger políticamente a quienes deben ser investigados. Y eso, en una democracia seria, no puede despacharse con una rueda de prensa, una dimisión tardía o una explicación de emergencia de Ferraz. En otros tiempos, con indicios de esta naturaleza, la reacción judicial habría sido mucho más severa. No se trata de pedir espectáculo penal ni prisión preventiva como forma de escarmiento, pero sí llama la atención el contraste entre la gravedad de lo que se está conociendo y la prudencia con la que se están adoptando las medidas cautelares. Hay investigados, registros, teléfonos requisados, documentación intervenida y declaraciones explosivas. Pero la sensación pública es que muchos protagonistas siguen moviéndose con una normalidad difícil de entender. El problema de fondo es la doble vara. Cuando la justicia se acerca al propio gobierno, aparecen las teorías de la conspiración, las campañas contra los jueces, las acusaciones de Laufar y el intento de presentar cada diligencia como una operación política. Eso también ocurrió al final del felipismo, sí. Primero se negó todo, después se minimizó, luego se culpó la prensa y finalmente los tribunales hablaron. Hoy el sanchismo corre riesgo de repetir ese camino. Cada nuevo dato no cierra la crisis, la agranda. Cada explicación oficial no despeja las dudas, abre otras. Y cada intento de reducirlo todo a una actuación aislada de una militante o de un dirigente concreto resulta menos creíble
cuando los sumarios empiezan a apuntar a contactos, pagos, estructuras, instrucciones y silencios demasiado coordinados. La cuestión ya no es solo penal, es institucional. Si altos cargos de la Guardia Civil recibieron o transmitieron órdenes para frenar investigaciones sensibles, debe saberse quién las dio, quién las aceptó y quién se benefició. Si hubo una trama para atacar a jueces, fiscales, periodistas o mandos policiales incómodos, debe saberse quién la financió, quién la dirigió y hasta dónde llegó su cobertura política. España ya vivió una vez el deterioro de un gobierno que confundió la permanencia en el poder con la impunidad. El feminal del filipismo no llegó por una sola causa, sino por acumulación de escándalos, silencios, contradicciones y sumarios. Ahora el gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a una pregunta parecida. ¿Cuánto tiempo puede resistir un ejecutivo cuando la justicia empieza a entrar en la zona donde antes solo entraba el partido? La democracia no se defiende atacando a los jueces cuando investigan. Se defiende dejando que investiguen hasta el final. Y si el resultado confirma lo que solo aparece como un indicio, no bastará con ceses, comunicados o frases solemnes. Tendrá que haber responsabilidades políticas de verdad. Porque cuando la policía judicial tiene que ponerse de perfil, quien queda de perfil no es la UCO, es el Estado. All right, so winter paints my face matte white. The times I've longed to erase, that season of doubt, frozen in or frozen out. January moves in me. Who permits the time to crawl? I can see no end to it all. My friends fade away like the stars from the day. January moves in me. We'll rise into summer, roll back to the fall, where hope springs eternal and love conquers all. Your hopes fade away like the stars from the day. January moves in me. Old friend, you won't come out to play, to transcend the breath of deadly decay. Your schizo face pouts as your cracked lips cry out. January moves in me. All right, so winter paints my face matte white. The times I've longed to erase, that season of doubt, frozen in or frozen out. January